Bien, jóvenes, esta última práctica es la que les va a ayudar a ustedes a ensamblar el proyecto final, el cual les va a ayudar, como vemos aquí en el ejemplo, cada que le dan clic a uno de las opciones o botones que representa, les muestre la información acorde a. Ok, en el caso de inicio, pues que nos muestre la información del inicio. Cuando le damos galería, que nos muestre el menú galería y su respectiva información. Y cuando nos muestra el listado, en el caso del proyecto final, nos va a mostrar en esta parte el nombre del artículo, y cada que le dan clic en la parte de abajo me va a mostrar el precio de ese artículo. Si gustan agregarle un detalle, excelente, lo voy a tomar en cuenta. Entonces voy a cerrar este que ya lo terminé. Vamos a hacer otra vez el proyecto, creamos uno nuevo del tipo ActionScript 3.0, evidentemente. Voy a ajustar aquí el tamaño más o menos. Y pues empezaría por una capa. Por favor, les voy a pedir que sean ordenados al organizar sus capas, puesto que en este último proyecto básicamente lo que van a hacer es unir todas las prácticas que realizaron durante el semestre, y va a ser importante, y de hecho lo voy a tomar en cuenta, cómo nombran y cómo organizan sus capas en su timeline, inclusive cómo nombran en su librería en esta parte, cómo organizan sus botones, cómo organizan sus elementos o fotos, ¿no? Para que lo consideren, porque se va a tomar en cuenta. Entonces empiezo con la barra. Y la barra en cuestión, para efectos de esta práctica, es nada más que voy a hacer el tamaño de... Voy a hacer una barra aquí, me voy a asegurar que esté el tamaño del canvas, y la voy a alinear al tope, que me va a servir como un cintillo. No me gusta el color azul, y le voy a poner un color naranja para efectos prácticos. Nada más quiero que es para fines de hacer la práctica, ¿no? Después le pongo un candado, voy a agregar una segunda capa, a la cual le voy a nombrarla botones, la voy a abreviar, y en mi caso voy a agregar, esos botones van a ser textos, al cual el primero le voy a poner inicio. Aquí está el mismo color, lo voy a poner, no, se ve mejor blanco. Les voy a pedir también de favor que contemplen los colores que van a utilizar, que eso también lo voy a considerar como parte del proyecto. Y aquí este texto lo voy a alinear, lo voy a hacer un poco más grande. A ver, aquí está el dorado con librería, el texto lo quiero un poco más grande, 16. Ok, un 20. Okay. Ahí está. Con la magia del flash, oprimo el alt para copiar ese texto. Ahora lo voy a poner galería. Después voy a volver a clonar y voy a poner un botón que diga listado o precio si quieren. Bueno, para efectos de la práctica, una vez que están los botones, recuerden que vamos a interactuar con ellos, entonces hay que convertirlos a símbolo. En este caso en particular lo voy a convertir a botón, y voy a cuidar aquí inclusive hasta los nombres que le den al símbolo, ¿no? Porque eso se van a ir a su librería y quiero ver cómo los organizan. Le voy a dar OK, a convertir primero, convierto un segundo, que es galería, BTN, le doy OK, convierto un tercero, que se va a llamar listado, BTN, le doy OK. Aquí en la librería yo inclusive pudiera hacer un folder que le diga botones, y ahí esos botones arrastrarlos a ese folder, ¿no? Para agruparlos, pues. Eso es con la final de tener bien organizado mi librería también, ¿no? Bueno,
Una vez que ya los convertí en botones, que ya son símbolos, pues como voy a interactuar con ellos con código, aprovecho y de una vez pongo el nombre de instancia. Así que en las propiedades, al primero le voy a decir que se llama inicio-btn, que es un botón con su nombre de instancia. El segundo, ¿qué creen? Bien original, galería-btn, enter, y listado, el tercer nombre de instancia. Y ustedes pues van a agregar los respectivos botones que agreguen, ¿no? Muy bien. Asegúrense de animar por favor sus botones, también se va a considerar, es parte de los requisitos, ¿ok? En fin, ahorita yo no lo voy a hacer porque quiero que enseñarles las demás cosas. Una vez que nombraron ya sus nombres de instancia y convirtieron a movie clip cada botón, le ponemos un candado. Vamos a agregar una tercera capa, la cual le voy a nombrar contenido. Y contenido, fíjense que va a representar, en este caso, el contenido va a representar el texto que le toca a cada botón en este caso. Entonces, en el primero se me ocurre, lo voy a poner en color negro, voy a agregar un texto que diga menú inicio, y voy a hacer aquí, para efectos de práctica también, un pequeño texto, y voy a agregar un texto X que por ahí me encontré en internet, el famoso lorem ipsum, que es muy utilizado para rellenar textos X. Lo voy a poner en mayúsculas, nomás para que se diferencie, y le voy a colorear a un gris oscuro. Muy bien. El texto nomás también para fines de prácticos lo voy a colorear azul. En el frame 10 le cambié ya el nombre de menú galería, y voy a aprovechar y voy a cambiar el color del texto nada más para que se note que es otro texto, ¿no? Y que le corresponde al menú galería. Me voy a ir al keyframe 20 y voy a insertar un keyframe, y ahí va a ser el menú del listado. Fíjense, en este caso el texto que está en color rojo lo voy a eliminar, porque aquí voy a poner los elementos del listado. Ok, entonces ya tengo un menú inicio, un menú galería, la información, el contenido de galería y el contenido de listado. Las dos capas de abajo, que son los botones y la barra anaranjada que agregué al principio, los voy a seleccionar los keyframe, inserto un frame. Ojo, insertar frame, no keyframe, porque voy a estirar ese frame hasta el final en este caso, y ustedes lo van a estirar hasta donde llegue sus elementos de contenido. Ok, entonces ya tengo aquí, miren, tengo un menú inicio, tengo un menú galería y tengo un menú listado. En esta misma capa, que es básicamente la que almacena el contenido, encima de ella vamos a crear una nueva capa. Por favor, pongan un candado a la de contenido, y vamos a agregarle una capa que se va a llamar etiquetas. Fíjense, resulta que Flash nos permite darle un nombre a un keyframe en particular. Entonces vamos a aprovechar, y en mi caso el primer frame que me muestra la información de inicio, yo le puedo nombrar en la sección de propiedades una etiqueta. Aquí dice label name, y se refiere a darle una etiqueta al frame, y le voy a poner, ¿qué creen? Pues inicio. Si prestan atención, en el frame 1 de la capa etiqueta se creó una pequeña bandera roja y se puso la etiqueta que se le asignó. Me voy a ir al frame 10 y voy a insertar un keyframe, y en el frame 10 resulta que es la información de galería. Entonces voy a aprovechar y le introduzco el nombre de la etiqueta al frame 10, que se llame galería, y al frame 20 inserto otro keyframe y le pongo el nombre de
¿qué creen? Listado, ¿no? Esta capa, que de hecho ya terminé con ella, esta capa es la que nos va a permitir con ActionScript dirigirnos al frame correspondiente. O sea, cuando le damos clic al botón inicio nos lleva a este botón, cuando le damos clic al botón de galería nos lleva al de galería y nos muestra la información de galería, y cuando le demos clic nos lleva al frame que dice inicio con la etiqueta de inicio. ¿Ok? También aquí en este keyframe es donde vamos a adjuntar el código que le corresponde a cada botón. Ahorita lo van a ver a lo que van a darse cuenta de lo que me refiero. Por último, agrego una capa en esta práctica en cuestión, que es la del ActionScript 3, que es la del ActionScript que se encarga de funcionar en todo el proyecto. Y aquí en esta capa es donde voy a empezar a agregar los monitores. Primero que nada, en mi caso voy a poner un stop, porque quiero que cuando le dé control enter el proyecto no se quede dando vueltas, sino que se detenga, y en mi caso se va a detener en el menú inicio porque es el primer frame para mí. Ustedes no va a pasar eso, porque ustedes antes va a haber un intro. Quiere decir que a lo mejor ustedes van a consumir 30 frames primero, se van a animar los elementos parecido al sushi, y en el frame 30 o en el frame 40 van a llegar al menú inicio. Entonces ustedes el stop lo van a poner en el frame donde el menú inicio se encuentra. ¿Ok? No al principio, ¿no? Entonces ustedes van a poner un stop en el frame que le corresponda a su menú de inicio. ¿Ok? A la información de inicio. En este caso para mí va al principio porque no hay más intro, ¿no? Entonces aquí agrego los listeners de los botones, y mis nombres de instancia de esos botones eran inicio-btn y btn.addEventListener. Estoy escribiendo aquí algo mal porque la A no va en mayúscula. addEventListener. Deben tener cuidado con las mayúsculas y minúsculas. Del mouse event punto click con su respectiva función. Como me gusta evitar la fatiga, voy a seleccionar ese listener, y como tengo dos botones más, ustedes van a agregar tantos botones tengan, ¿no? Pero no se llama inicio, este se llama galería, y también voy a cambiar el nombre de la función, galería, y voy a cambiar la instancia de listado con su respectivo nombre de función. Como todo evento listener requiere una función, pues hay que declarar la función. Yo les recomiendo que le hagan un copy paste al nombre de la función, porque a veces les cometen el error de escribirlo mal y ahí se quedan atorados, ¿no? Entonces la función recibe un evento del tipo mouse event, y fíjense, aquí es donde empieza la magia. Go to and stop. Y recuerdan que en las otras prácticas, en la de las prácticas 6, usábamos el go to and play. En este caso vamos a usar un go to and stop, que significa que dirígete al lugar indicado y luego te detienes. Eso significa el go to and stop. En este caso recuerdan que le damos el frame, el número del frame que nosotros queríamos activar. En este caso no, vamos a utilizar el nombre de la etiqueta. Acá están los nombres de etiquetas que creamos en la capa de etiquetas, y vamos a crear y vamos a mandar llamarle el nombre de la etiqueta en particular. Esto tiene una ventaja respecto a utilizar el keyframe, porque podemos hacer esto también. En este caso, en este ejemplo en particular, el botón de inicio está en el keyframe 1, ¿están de acuerdo? Sin embargo, el botón de galería está en el frame 10, por ejemplo. Pero yo les comentaba que si
ustedes por alguna razón necesitan añadir otros keyframes aquí, insertar un keyframe o insertar más frames de los que requieren, pueda pasar que este frame en especial, este keyframe en especial, se recorra. Entonces, al utilizar la etiqueta de inicio que le dimos a cada keyframe, no le importa si se mueven esos keyframes, cambian de lugar del 10, del 15, del 20, no importa, va a ir a buscar donde se encuentra la etiqueta marcada, y la etiqueta marcada regularmente va a hacer referencia a la información en cuestión, ¿ok? Que es una de las prácticas que recomiendan. Bueno, como tengo dos botones más, pues es más que evidente que necesito dos funciones más, pero vuelvo a copiar los nombres de las funciones, y en la de galería pues se va a ir a la etiqueta de galería, y a la función de listado pues se va a ir a la información, a la etiqueta de listado. Muy bien, fíjense lo que vamos a hacer. La capa de ActionScript, acuérdense que es la capa que está monitoreando los botones en todo el proyecto, en toda la parte del proyecto. Fíjense lo que vamos a hacer. Ya agregué, voy a ponerle un candado aquí, me voy a regresar al contenido. Me faltaba en contenido, me faltaba aquí los componentes de la práctica del XML. Aquí yo ya la tengo abierta. Fíjense lo que vamos a hacer. La vamos a reciclar vilmente. Voy a copiar primero los elementos gráficos, me voy a posicionar en la capa de contenido, y ahí voy a vaciar, seleccionando el frame del contenido, voy a vaciar los elementos visuales del código XML, y voy a abrir la capa de etiqueta. En la etiqueta, en este keyframe de etiqueta, es donde vamos a copiar el código que le corresponde. Miren, aquí está todo el código de esta práctica. Voy a seleccionarlo todo, lo voy a copiar, y aquí selecciono el frame de la capa de etiquetas, el frame que yo nombré como listado, y ahí es donde voy a pegar el código. Si ustedes aquí tienen el de la galería, que aquí van a ir las respectivas los respectivos rectángulos, ¿sí? Ustedes pueden poner hasta 4 o más, no más 3 como yo lo había creado. Puede ver aquí, vamos a poner que está la galería. Aquí nada más la voy a simular, ¿ok? Y aquí lo que quiero que vean es que el código de la galería va a ir en el frame de la etiqueta galería de la capa etiquetas. Aquí van a pegar el código de la galería, ¿ok? Otro dato importante es que en este caso yo voy a salvar el proyecto. El proyecto lo voy a salvar donde esté guardado mis archivos, el XML y las fotos, recuerdan, porque si no grabo el proyecto donde están los elementos, seguramente les va a marcar error. Vamos a probar el proyecto. Esto está pasando porque ya tengo un error aquí. Vamos a ver cuál es el error que tengo. Es por esto. Aquí les puse que eran tipo event y no es ningún tipo de event. La función es vacía, no regresa un valor. Ese es mi error. Ahí está. Inicio, galería, aquí me tiene que mostrar las fotos en cuestión, y listado. Órale, ahí está en listado, me está mostrando exactamente lo de la práctica XML. Acuérdense que ustedes van a modificar el archivo XML, lo van a modificar, y cuando le den clic a un elemento que sea el nombre del producto, acá abajo quiero que me aparezca el precio de ese producto. Ok, bueno, yo espero que con esto es más que suficiente para ensamblar el proyecto final, y les deseo suerte. Por ahí nos vemos entonces.